¿Verdad? Con hospitalizar al paciente, con bajarlo a la camilla, usar los catéteres y todo, hacíamos estudios diagnósticos y bueno, y ahora podemos ver que los exámenes se hacen en pocos segundos y ya no son nada cruentos, prácticamente tenemos una inyección en una vena del brazo, ¿no? Bien, algo de eso vamos a hablar ahora con respecto a la angiografía. Vamos a referirnos a las bases físicas y fisiológicas, estas cosas que a veces no podemos determinarla debido, o sea, el vacío de flujo es debido a que no todos los pulsos de la secuencia, en este caso el espineco, pulso de 90 a 180, le caen a los glóbulos rojos pasando, o a la sangre pasando por el nivel de corte, ¿no? Le cae el pulso de 90 grados, cuando viene el de 80 luego de un determinado tiempo, ya no se encuentra dentro del plano de corte y por eso nos da un artefacto que también se llama de vacío de flujo. En algunos casos el vacío de flujo nos puede servir para ver lesiones, especialmente cuando hay un flujo rápido, ¿no? Un flujo de alta velocidad, como las malformaciones arteriovenosas, que la podemos ver en ese caso, una malformación arteriovenosa intrarraquídea. Ahora, vemos también artefactos de flujo que sí nos perjudican en la imagen y la podemos ver, por ejemplo, aquí a nivel de los senos venosos. La codificadora de fase, la gradiente codificadora de fase es como un elemento, es como digamos un dibujante, ¿no es cierto? Este es un dibujante que en este caso del cerebro en vista coronal, es como si estuviera dibujándolo de izquierda a derecha. Y esa es la dirección del artefacto, ¿okay? Los artefactos de flujo siguen la codificadora de fase. La codificadora de fase es algo que el operador puede cambiar. Por ejemplo, en este caso, la codificadora de fase es antero-posterior. Es como si estuviera dibujando de abajo hacia arriba la imagen. Y cuando tenemos protones o elementos o núcleos de hidrógeno moviéndose, cuando tengo presente una gradiente que sirve justamente para codificar y se está moviendo el elemento, entonces hay un mal registro, debido a que mientras lo está codificando espacialmente se están moviendo estos protones. Entonces nos genera un artefacto, ¿no? El artefacto de flujo, donde vemos señal donde no debiera de existir. Por suerte tenemos la compensación, o sea, la mayoría de equipos modernos tienen lo que se llama la compensación de flujo. Uno solamente la activa, algunas secuencias ya vienen activadas con esta compensación de flujo que pueden tener otros nombres más según el fabricante, otros acrónimos como lo vemos acá abajo. Y en este caso es una gradiente que tiene esta configuración. Una gradiente de diferente polaridad en la cual tienen una razón entre 1, 2 y 1. O sea, con esta gradiente, esta pérdida en la fase se vuelven a reunir y ya tenemos imágenes sin estos artefactos que hemos visto anteriormente. O sea, podemos compensar ese flujo. Porque esto genera pérdida de señal. Vemos acá una sustracción digital, una angioresonancia y una angiotomografía. A pesar que hay una gran estenosis, nosotros podemos ver el desfiladero que tiene, en este caso la carótida, en la sustracción digital y también en la angiotomografía, pero aquí se pierde, ¿no? Hay una sobreestimación de las estenosis debido al flujo turbulento. Y esto es debido a que hay una disminución en la sección. Pasamos de una sección amplia a una sección pequeña. Aumenta la velocidad de flujo. Al aumentar la velocidad de flujo, llegamos al número de Reynolds y en este momento se genera flujo turbulento, pérdida de la señal y nos da esta imagen que realmente es un artefacto, porque sabemos que ahí debe haber todavía una comunicación de una pequeña estenosis. Estas mismas condiciones hemodinámicas las podemos tener aquí en una de cine de resonancia de corazón, donde vemos un ductus arterioso que se mantiene en este paciente y donde vemos una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, ¿no? Y lo mismo podemos ver acá. Esto que debería ser un artefacto al final nos hace que detectemos, a veces es difícil por tomografía verlo, y vemos este efecto. La presión dentro de la aorta es mayor que la pulmonar, por eso va a pasar por ese conducto de la aorta a la arteria pulmonar. Pero es como pasar de una gran sección a una pequeña sección. Entonces tendremos un aumento de la velocidad de flujo. Llegaremos al número de Reynolds, entraremos a lo que se llama el flujo turbulento y pérdida de señal. Pero en este caso, que es un artefacto, nos permite detectar esta anomalía. Hay una serie de efectos de flujo que vamos a ver en las secuencias en las cuales no vamos a ver el flujo. No nos interesa ver el flujo necesariamente, que son los exámenes rutinarios.
En una secuencia T1, espineco sagital su pentagrama, en los cuales, digamos, acá está la melodía, que son los pulsos de radiofrecuencia, y luego tiene un acompañamiento que justamente es el que escuchamos como varios sonidos, debido a las gradientes que se prenden y se apagan. Estas gradientes nos sirven para codificar las señales, para saber de dónde están viniendo las señales. La codificación espacial en tomografía computada es muy sencilla. Solamente hay que poner el cuerpo que queremos estudiar por donde salen los rayos X. Entonces estamos determinando qué cosa vamos a hacer. En cambio, en resonancia magnética no sucede así. Nosotros enviamos chorros de energía al paciente como duchas, como baldazos de agua, digamos así, y tenemos que codificar previamente las señales. Muy bien, esta es una secuencia espineco y estas son el acompañamiento que tenemos aquí, las gradientes codificadoras de frecuencia, de fase y de selección de corte, para saber a cuál de los cortes, a qué nivel estamos excitando el cuerpo.